Hagamos ahora el ejercicio 3 del año 2010 de la ejemplificación. Dice así: una compañía de telefonía móvil cobra a sus clientes las siguientes tarifas: 15 céntimos de euro por establecimiento de llamada y luego 30 céntimos de euro por cada minuto. Pero la tarificación va por segundos hablado, y esto es muy importante. La tarificación va por segundos, aunque nos da la cantidad por minuto. Así que tendremos que tener en cuenta eso. ¿Qué nos piden? Dice A, lo que pagaríamos por una conversación de 3 minutos y 15 segundos. B, la función que nos da el dinero a pagar en euros en función de los segundos hablados. Y C, ¿cuántos minutos hemos hablado si el importe asciende a 2,85 euros? Pues vamos a empezar con el apartado A. Fijaros que nos dice que hemos hablado 3 minutos 15 segundos. Para saber cuánto nos costaría esto, voy primero a escribir la función, es decir, voy a hacer primero el apartado B. El apartado B nos pide la función que nos da el dinero a pagar en función de los segundos hablados. Fijaros que nos pide el dinero en función del tiempo. Voy a poner aquí el dinero en función del tiempo hablado. Por lo tanto, nuestra variable dependiente es la i, el dinero, que depende del tiempo que hablemos. Y además, fijaros que nos pide el tiempo en segundos y el dinero nos lo pide en euros. Y esto es importante porque fijaros que la fórmula nos dice que el dinero que nosotros vamos a pagar nos dice que son 15 céntimos de establecimiento de llamada. Pero fijaros que nos pide que lo digamos en euros. Así que en lugar de 15 céntimos voy a poner 0,15 euros de establecimiento de llamada. Y luego nos dice que pagaremos 30 céntimos por cada minuto. Pero esto es muy curioso porque nos habla en céntimos y en minutos, cuando luego el apartado B nos pide que lo calculemos en euros y en segundos. Así que vamos a tener que hacer esa transformación. Fijaros, 30 céntimos por minuto sería, si lo pasamos a euros, 0,3 euros por minuto. Pero yo no quiero que sea por minuto. Yo quiero que sea por segundo. ¿Cómo pasamos de esos 0,3 euros por minutos a segundos? Pues mirad, si nos cuesta 0,3 euros un minuto, y todos sabemos que un minuto son 60 segundos, un segundo, haciendo una simple regla de 3, veremos los euros que nos cuesta. Será x. Si hacemos esta regla de 3, x será 0,3 por 1 entre 60. Y si hacemos estas operaciones, nos saldrá que x es 0,005 euros cada segundo. Por lo tanto, al final lo que tendremos que el dinero en euros a pagar será 0,15 euros, que es el fijo de establecimiento de llamada, más 0,005 euros por cada segundo. Y como los segundos le habíamos llamado x y al dinero en euros le habíamos llamado y, tendremos la fórmula que es i igual a 0,15 más 0,005x. Y esta será la solución del apartado B, que nos da el dinero a pagar en euros en función de los segundos hablados. Pongo que esto es el apartado B y ahora ya podemos hacer, teniendo esta fórmula, el apartado A. Porque fijaros, 3 minutos 15 segundos son, como cada minuto son 60 segundos, sería 3 por 60 más 15 segundos. 3 por 60 son 180, 180 más 15 serían 195 segundos. Y aplicando la fórmula, como la fórmula, mirad, nos dice I son los euros y X son los segundos, como ahora sabemos los segundos, podemos calcular los euros. Los euros I serían 0,15 más 0,005 por 195. Si hacemos estas operaciones, eso da 1,125. Por lo tanto, 1,125 euros será la cantidad que tenemos que pagar si hablamos 3 minutos 15 segundos. Y nos queda por hacer el apartado C. El apartado C nos dice cuántos minutos hemos hablado si el importe es de 2,85 euros. Es decir, en este caso nos dan los euros y queremos saber los segundos que hemos hablado. Bueno, en realidad no queremos saber los segundos, porque fijaros que aquí vuelve a pedirnos otra vez minutos. Como en la fórmula nos va a dar los segundos, primero calculo los segundos y luego ya lo pasaré a minutos. Fijaros que en la fórmula, en la ecuación de la recta, relacionaban los euros con los segundos. Los euros era la i y los segundos era la x. Así que si ahora tengo los euros, es decir, tengo la i, sustituyo el 2,85 por la i y tendré 2,85 es igual a 0,15
más 0,005x. Y voy a despejar de aquí la x. Paso el 0,15 al primer lado, pasar restando, y esto será 0,005x. 2,85 menos 0,15 da 2,7, eso es 0,005x. Y pasando el 0,005 dividiendo, 2,7 entre 0,005, tendríamos de resultado 540. Y acordaros que esto eran segundos. Si dividimos 540 entre 60, eso da exactamente 9 minutos. Y esta sería la solución del apartado C. Hagamos el ejercicio 2 del año 2010 de junio. Dice, en una ciudad la tarifa diurna de los taxis es de 1,30 euros por la bajada de bandera. Ese es un coste fijo y luego 94 céntimos por cada kilómetro recorrido. En el apartado A nos pide que calculemos el coste de un recorrido de 7 kilómetros 600 metros y nos pide que redondeemos a las décimas. En el apartado B nos pide que averigüemos la función que nos da el coste en euros en función de los kilómetros. Y en el apartado C dice, si un recorrido ha costado 6 euros, ¿cuántos kilómetros se han recorrido? Fijaros que es un ejercicio muy parecido al ejercicio anterior y que tenemos otra vez mezcla de diferentes unidades. Aquí, por ejemplo, da el 1,30 en euros y aquí el 94 en céntimos. Y aquí, por ejemplo, habla de kilómetros y de metros. Así que tenemos que pasarlo todo a las unidades que nos interese. Fijaros que en el apartado B nos pide el coste en euros en función de los kilómetros. Así que voy a ponerlo todo en función de euros y de kilómetros. Fijaros que tenemos en este caso que el coste depende de los kilómetros. Por lo tanto, el coste es nuestra variable dependiente y los kilómetros es nuestra variable independiente, es decir, la x. Voy a calcular el apartado A. Dice que calculemos el coste de un recorrido de 7 kilómetros 600 metros. Todos sabemos que 7 kilómetros 600 metros es lo mismo que 7,6 kilómetros. Como nos dice que el precio es de 1,3 euros fijos y luego aparte 94 céntimos por cada kilómetro, 94 céntimos es lo mismo que 0,94 euros, si eso lo multiplicamos por 7,6 kilómetros, tendremos el coste que nos va a costar un recorrido de 7 kilómetros 600 metros. Si hacemos estas operaciones, esto es 1,3 y 0,94 por 7,6 da 7,144. Y si lo sumamos, eso da en total 8,444 euros. Y tenemos el precio que nos costaría el recorrido de 7 kilómetros 600 metros. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide la función. Acordaros que ya habíamos visto antes que el coste era nuestra variable y los kilómetros era nuestra variable x. ¿Cuál será, por lo tanto, el coste? Fijaros que el coste tiene un fijo, que es la bajada de bandera, de 1,30 euros y luego 0,94 euros por cada kilómetro. Y fijaros que pongo 0,94, no pongo 94 céntimos, porque lo quiero poner todo en euros, como me pide el apartado B, y en kilómetros. Así que si ahora cambio el coste por la y, como le había llamado antes, y los kilómetros por la x, tendré la función igual a 1,30 más 0,94x, que será la función que me piden en el apartado B. Pasamos al apartado C. Dice que ahora si he hecho un recorrido que me ha costado 6 euros, me pide que calculemos los kilómetros recorridos. Fijaros que los euros era el coste, es decir, era la y. Por lo tanto, en la fórmula esta voy a sustituir la y por 6 y tendríamos que 6 es 1,3 más 0,94x. Y voy a resolver esta ecuación. Paso el 1,3 al primer lado y pasar restando y tendría 6 menos 1,3 igual a 0,94x. Como 6 menos 1,3 es 4,7, tendría 4,7 igual a 0,94x. Y ahora si paso la x dividiendo, tendría 4,7 entre 0,94, que me da 5 kilómetros. Y con esto ya tengo la solución del último apartado y tengo el ejercicio acabado. El ejercicio 4 de septiembre del 2010 dice así. Una compañía de telefonía móvil cobra a sus clientes las siguientes tarifas: 15 céntimos de euro por establecimiento de llamada y 30 céntimos de euro por cada minuto hablado. Pero dice que la facturación es por segundos. Nos pide que calculemos lo que pagaríamos por una conversación de 5 minutos y 30 segundos,
Luego en el apartado B nos pide que calculemos la función que nos da el dinero a pagar en euros en función de los segundos hablados, y en el apartado C nos pide que calculemos cuántos minutos hemos hablado si el importe pagado es de 2,55 euros. Fijaros que en este ejercicio aparece una mezcla de unidades. Por un lado, estamos hablando de céntimos y por el otro nos pide luego que la función la digamos en euro. Además dice que pagamos 30 céntimos por minuto hablado, pero que la facturación es por segundos. Así que tenemos que pasarlo siempre todo a las mismas unidades. Yo en este caso las unidades que voy a utilizar son los euros y los segundos, que es lo que nos pide en el apartado B. Empecemos. En el apartado A nos dice que calculemos qué pagaríamos por 5 minutos y 30 segundos hablados. Como cada minuto tiene 60 segundos, sería 5 por 60 más 30. 5 por 60 da 300, así que tendríamos 330 segundos. Por lo tanto, pagaríamos un fijo de 15 céntimos. ¿Y luego qué pagaríamos? Pagaríamos, fijaros que nos lo dice aquí, 30 céntimos por cada minuto. Pero como factura por segundo, pues voy a hacer una pequeña regla de 3 para saber cuánto correspondería eso. Si yo pago 30 céntimos en un minuto, como sabemos que un minuto son 60 segundos, en un segundo pagaría X céntimos. Y si hacemos esa regla de 3, X sería 30 por 1 entre 60, que eso nos da 0,5 céntimos. Por lo tanto, pagaríamos 0,5 céntimos por cada segundo. Como en el apartado A hemos hablado 330 segundos, tendríamos que sumarle a eso 0,5 céntimos por los 330 segundos. Si hacemos estas operaciones, esto serían 15 céntimos más 0,5 por 330, eso da 165 céntimos, y en total eso da 180 céntimos. En este caso no especifica si el resultado lo tenemos que dar en céntimos o en euros, pero como ya había comentado que voy a trabajar en euros y en segundos, voy a pasarlo a euros. 180 céntimos es 1,8 euros y este sería el resultado del apartado A. Pasamos a hacer el apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos la función que relaciona los euros que pagamos con los segundos hablados. Fijaros que si relacionamos estas dos variables, por una parte los euros que pagamos y por otra parte los segundos hablados, ¿cuál depende de cuál? Los euros que paguemos dependerán de los segundos que hablemos, por lo tanto nuestra variable dependiente y serán los euros y nuestra variable independiente x serán los segundos. Y en este caso tendremos que los euros hablados serán un fijo de 15 céntimos, si lo ponemos en euros sería 0,15 euros. Y luego 30 céntimos por cada minuto. Pero ya habíamos visto aquí que eso era 0,5 céntimos por cada segundo. Pero hemos de pasarlo a euros, por lo tanto 0,5 céntimos será 0,5 dividido entre 100 euros. Y eso corresponde a 0,005 euros por cada segundo. Y si ahora cambiamos los euros por la y los segundos por la x, tendríamos la función que sería y igual a 0,15 más 0,005x. Y esta sería la respuesta al apartado B. Pasamos al apartado C. En el apartado C nos dice que si hemos pagado 2,55 euros, ¿cuánto habremos hablado? Pues fijaros que estos 2,55 euros, si miramos aquí en la función, corresponden a la y, ya que acordaros que los euros eran la y. Por lo tanto, podemos sustituir en la y de la función ese 2,55 y calcular la x, que serían los segundos. Y tendríamos, por lo tanto, 2,55 sería igual a 0,15 más 0,005x. Pasamos del 0,15 al primer lado, ya que esto es una ecuación de primer grado, por lo tanto las x a un lado y los números al otro. Y hacemos operaciones. 2,55 menos 0,15, eso da 2,4, igual a 0,005x. Y para despejar la x pasamos el 0,005 dividiendo, y si hacemos esa operación da 480 segundos. Pero fijaros en lo que nos pide el problema. En el apartado C nos pide cuántos minutos hemos hablado. Mucho cuidado porque nos podemos confundir. Nosotros aquí hemos averiguado los segundos que hemos hablado, pero nos pide los minutos. Así que, ¿cómo pasamos de segundos a minutos? Pues simplemente dividiendo entre 60. Si hacemos 480 entre 60, eso da 8 minutos.
Y esto sí que sería ya la respuesta al apartado C y habríamos acabado el ejercicio.